¿Cómo están? Bienvenidos a esta casa. Siempre es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y siempre que enseñamos la palabra tenemos una norma. Nosotros venimos a hablar la palabra, pero no le convencemos, es el Espíritu Santo. Entonces siempre oramos para que la palabra que aquí se hable, el Espíritu Santo pueda convencerle. Y le voy a pedir un favor a usted: trate de dejarse convencer por lo que Dios quiere decirle. Abra el corazón, porque el Señor siempre toca la puerta cuando hablamos su palabra. Hoy traigo un tema que quiero compartir con ustedes. Mi nombre es Robert Echeverría, para quienes no me conocen, y lo he titulado El Ministerio de la Dependencia. Pero no es un ministerio de gobierno, es un acto de servicio en el cual nosotros nos involucramos, pero llenos de Dios, en una absoluta dependencia de Dios. Durante su estadía en la tierra, nuestro Señor Jesús realizó múltiples milagros que evidenciaban quién era, quién le había enviado su Padre Celestial, y que evidenciaban de quién estaba lleno del Espíritu Santo. Liberó endemoniados, multiplicó el pan y el pez en un par de ocasiones, hizo de una pesca estéril una pesca bien fértil, convirtió el agua en vino. Y como relata el evangelista Juan al final de su evangelio, en Juan 21:25, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Juan lo que nos dice es: si yo me pongo a escribir todo lo que vi que Jesús hizo, no habrían libros en el mundo para escribir tal obra en su ministerio. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús venimos orando, Señor, para pedirte que nos hables con tu Espíritu Santo, nos inspires en la palabra que has puesto hoy para nosotros. Señor, danos un corazón dispuesto, una mente abierta para escuchar tu voz, y ayúdanos a poder ponerla por obra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Todos estos milagros que hacía Jesús evidenciaban la identidad de quién era Jesús. Confirmaban quién le había enviado. Confirmaba que el respaldo de su ministerio no era solo hablar, sino que había un respaldo del Espíritu Santo en cada una de sus misiones. Cada milagro que el Señor hacía era un destello de la gloria que había de manifestarse. Su misión era acerca de decirle al pueblo de Israel y trascender más allá de Israel y decirle a todo el mundo: el reino de los cielos se había acercado. Pero además había una clara evidencia de un ministerio que va más allá de los milagros que hacía Jesús. Era el ministerio de despojarse, pero además es la clara evidencia del ministerio de la renuncia, de amar más allá de lo que la mente humana pudiese asimilar. El ministerio de la obediencia, de la fe, de la justicia. Pero me encanta agregar el ministerio de la total y absoluta dependencia de su Padre. Siendo Jesús el Hijo de Dios, siendo Jesús el mismo Dios hecho hombre, como lo cita Juan 1:1, siempre entendió que la dependencia del Padre iba a inferir o iba a concluir en el exitoso ministerio de la cruz. Todos los milagros de Jesús iban más allá de resolver un problema temporal de quienes fueron beneficiados. Procuraban que sus ojos se abrieran para que recibieran un milagro mejor, un milagro eterno, un milagro que no solo nos libera de la condenación eterna, sino que nos daba vida eterna. Un milagro que trasciende
lo material, el milagro de los milagros, el milagro de la cruz. Acompáñeme por favor a Isaías capítulo 61 versos 1 al 3. Isaías profetiza el ministerio del Señor, el cual es confirmado en Lucas capítulo 4, haciendo referencia a que todo lo que había profetizado Isaías se cumpliría en nuestro Señor Jesucristo. Isaías 61, 1 al 3 dice: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez del espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. Isaías profetiza, lleno del Espíritu Santo, el ministerio de Jesús, que no está hablando de aquí de sanar ciegos, literalmente. No está hablando de que el cojo pueda andar, aunque el Señor lo hizo. El ministerio del Señor tenía una trascendencia más allá de los milagros materiales que podían haber. Era una trascendencia más allá, que le dice: la humanidad está muerta, pero a través de mi Hijo pasará de muerte a vida, y habla espiritualmente. Pero ahora es muy común ver que nuestra trascendencia en milagros es ver los milagros que Dios puede hacer materiales en nosotros, y estamos obviando el verdadero ministerio de Jesús, que era trascender más allá, es que otros conozcan la vida eterna. Jesús no solo vino a sanar enfermos, vino a decirle a aquel que no tenía esperanza: ahora tienes esperanza. Vino a aquel que estaba triste, decirle: te voy a quitar el espíritu angustiado y te voy a recubrir de un manto de alegría. Aquel que estaba preso en su prisión emocional, decirle: vengo a abrirte la cárcel. Aquel que creía que no había solución para su alma, le dijo: voy a llenarte, pero llenarte de mí. Son los milagros eternos, los milagros que nadie te puede quitar. Es la capacidad de que a pesar de las circunstancias que pasen, las familias se mantienen firmes mediante el amor. Eso es un milagro hoy. Es que a pesar de los problemas, la paz se hace evidente. Es que aunque seamos tentados, tenemos el dominio propio para poder soportar. Es que aunque deseamos tener muchas cosas ya, hemos sido llenos de paciencia para esperar el momento adecuado. Es responder a la expresión grosera con una respuesta amable. Es devolver bondad por el mal recibido y, por supuesto, adquirir la humildad para aprender obediencia. En mi vida como creyente, cuando las personas se acercan a uno, no sé si a usted le ha pasado, las dos peticiones más importantes, o que las personas piden más oración, son dos. Una de ellas dice: hermano, ore por mí para que Dios me suelte dineros retenidos. Casualmente yo ya había escrito al bosquejo esta enseñanza, y cuando visito a algún cliente o tengo una reunión en la entidad donde laboro, pongo Faro del Caribe en el carro mientras voy. En ese momento había un tiempo de oración, de peticiones, y las peticiones que escuché o que logré escuchar tenían que ver: Señor, pido oración por dineros retenidos. La otra que he escuchado mucho es: necesito que ore por mí porque necesito ser sanos o sana.
Cuando el Señor viene y responde sí en algunas ocasiones y hace el milagro, la gente, su testimonio es: hermano, Dios me liberó la plata, o Dios me aumentó el salario, o Dios me proveyó más allá de lo que yo esperaba. O la persona decía: ya fui sano, ya fui sana, gloria a Dios. Pero ahora la gran pregunta es: ¿para qué quería los dineros retenidos? ¿Para vivir más cómodo o para ayudar a otros? ¿O para qué quería ser sano? ¿Para vivir más o para vivir para Cristo? ¿Para qué le pedimos a Dios? ¿Nuestras peticiones tienen propósito de reino o sencillamente es para tener una vida más cómoda? ¿Cuál es nuestra misión en eso? Y quisiera compartir hoy el tema con ustedes con un texto central muy conocido en Mateo 5:3. Búsquelo por favor, Mateo capítulo 5, verso 3. Y quisiera que hoy usted se pueda llevar a casa 4 puntos, solo 4 puntos, que pido encarecidamente al Señor que los podamos poner en práctica cada día. Mateo 5:3 cita el Señor Jesús, fuente primaria: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Se lo repito: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. El Señor inicia el sermón del monte, inicia las bienaventuranzas con una bienaventuranza que tiene que ver, dichosos, con aquellos que son pobres en espíritu. Si no se da primero un reconocimiento de nuestra pobreza espiritual, no podemos llegar a ser mansos, como dicen las siguientes bienaventuranzas. No podemos llorar para ser consolados. Necesitamos primero reconocer que venimos todos los días delante de Dios en una absoluta y total bancarrota espiritual. Martín Lutero, con respecto al sermón del monte, dijo: Cristo no dice nada en este sermón sobre cómo volverse cristianos, sino sobre las obras y el fruto que nadie puede tener a menos que sea cristiano y se encuentre en estado de gracia. El Señor le dio a usted y a mí un boleto en el cual no teníamos acceso para ir al trono de Dios, pero la cruz de Cristo hizo que usted y yo podamos ir gratuitamente, confiadamente, como dice el autor de Hebreos, al trono de la gracia. Pero es una responsabilidad suya y mía acudir a ese trono. Dios te dio gratuitamente a través de su Hijo el boleto. Ahora vaya. Podría entender que ser pobre se refiere a una necesidad natural, pero este no es el caso. Uno de los autores favoritos míos, John Stott, menciona acerca de aquel que es pobre en espíritu. Dice que un pobre en espíritu es aquel que mira a Dios en busca de salvación, al mismo tiempo que reconoce que no tiene derecho a ningún reclamo. Usted dice: Señor, yo voy a ir a la iglesia cuando mi esposa vaya. O yo voy a ir, o yo voy a servir cuando quiten a ese líder. O yo voy a servir, uno muy común, cuando sienta. Solo imagínese si el Señor Jesús se hubiera movido por sentires. Solo imagínese lo que el Señor sintió horas antes de morir. Tenía ganas de morir. Él mismo dijo: que se haga tu voluntad, Padre, no la mía. No habrá otra forma. No es posible que quites esta copa. Dios guarde, el Señor hubiera actuado por sentires. Él actuó por la llenura del Espíritu Santo. Usted oye una enseñanza: aquí sí estoy inspirado, haré la obra, haré lo que Dios me ha mandado a hacer. Pero eso, como me dijo mi esposa un día, es flor de un día.
Quien ha entendido la gracia de Dios entiende que cuando está en la presencia de Dios, es permeado de la presencia de Dios y adquiere la capacidad para pensar como antes no pensaba. Si nosotros, llenos de la gracia de Dios, no acudimos y reconocemos nuestra bancarrota espiritual, es imposible que seamos transformados para poder impartir el evangelio a otros. Calvino dijo: solo quien se ha reducido a sí mismo a nada y descansa en la gracia de Dios es pobre en espíritu. Acompáñame a Génesis 3, 2, 5. Muy conocido. Génesis capítulo 3, versos 2 al 5. Cita el texto: podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer, pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de ese árbol, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. ¿Sabe qué le dijo Satanás a Eva? Si usted come del fruto, será como Dios. O sea, que nadie puede meterse en su vida porque usted es un Dios en sí mismo. Usted puede hacer lo que le dé la regalada gana porque usted es un Dios. ¿No es el mismo mensaje que Satanás hoy pone a la gente? Queremos actuar en absoluta independencia. Dios, no se meta conmigo. Pastor, no se meta conmigo. Consejero, usted no me tiene que decir lo que yo tengo que hacer. A veces en consejería recibimos gente y siempre los hombres somos más reacios a recibir el consejo. Nuestro torpe orgullo nos impide crecer y pedir consejo. Siempre en esta iglesia decimos que un servidor está obligado a ser aconsejado para poder aconsejar. Yo de vez en cuando voy donde Marco y le cuento las situaciones que tengo que mejorar en mi vida porque soy necesitado del consejo de Dios. Y a veces viene la mujer y el hombre arrastrado. Y cuando se sientan ahí, la pregunta que yo siempre hago y digo es: ¿quién pidió la consejería? ¿Quién creen ustedes que siempre contestan? Yo fui. Y el chavalo, como todos los hombres, así, con una cara que vine aquí, pero no quería venir, vine arrastrado. Cuando te cuentan las cosas, todo es situación del hombre, muchas veces. Y él sigue así. Yo le digo: estimada hermana, su marido no va a cambiar porque usted lo trajo. Él tiene una actitud ante Dios de oír, pero no oír. Él vino aquí por cumplirle. Dios necesita que alguien reconozca que está en la bancarrota espiritual para que Dios pueda trabajar en él. Si no, nada va a pasar. Usted puede congregarse todos los días a la semana, que si usted y yo no abrimos el corazón de Dios y reconocemos nuestra salud espiritual delante de Él, nada va a pasar. Nada va a pasar. Satanás le dice que nadie se meta con su vida. Usted puede hacer lo que le da la gana y por eso el mundo está como está. Y por eso nos llevamos golpes y nuestras oraciones que abundan son: ay Señor, si yo pudiera volver el pasado atrás y no hacer esto que hice. Y la respuesta probable de Dios es: si hubieras estado lleno de mí, no hubieras tomado esa decisión. Satanás siempre te va a decir que nadie se meta con tu vida. Haz lo que quieras.
Acompáñeme a Lucas 3, 9 y 16. Vamos a leer dos textos seguidos. Primero vamos a leer uno para poder entender el otro. Lucas 3, 9 y 16. Es la predicación de Juan el Bautista. Vea, si Juan el Bautista abriera una iglesia hoy, yo creo que tuviera poca membresía. Porque a veces no nos gusta oír esto. La prédica de Juan el Bautista fue así, sin anestesia. Es más, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Ay, Dios mío. Así empezó. Entonces, ¿qué debemos hacer?, le pregunta a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, les contestó Juan. Y el que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, les respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Yo les bautizo a ustedes con agua, les respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Le dibujo el escenario, un poco se lo ilustro. Está Juan el Bautista vestido de piel de camello, no de traje entero, de piel de camello. Se alimentaba de miel silvestre y comía langostas o grillos grandes. Vivía en el desierto. Este es el personaje que se pone a predicar a maestros de la ley, a fariseos, a escribas y al público en general. Y él trae un mensaje durísimo. Y los que reciben el mensaje son aquellos que parecían ser los últimos en la escala espiritual. Y quienes acudieron al mensaje fueron los recaudadores de impuestos, que eran los seres más despreciables que habían en Israel. Porque te cobraban mucho más de lo que Roma les mandaba a cobrar de impuestos y se embolsaban el resto. Pero ellos dijeron, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Los mismos soldados, ¿qué tenemos que hacer, Juan? Pero no cuenta la historia ningún fariseo, ningún maestro de la ley que fuera a decir ¿qué tenemos que hacer nosotros? Porque se sentían que ellos no necesitaban de nada. Y explico esto para poder leer el texto que sigue en Mateo 21, 28 al 32. Le pido por favor que me acompañe a buscarlo. Mateo 21, 28 al 32. Y habla Jesús en esta cita. Y dice, ¿qué les parece?, continuó Jesús. Había un hombre que tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le pidió, hijo, ve a trabajar hoy en el viñedo. No quiero, contestó. Pero después se arrepintió y fue. Luego el padre se dirigió al otro hijo y le pidió lo mismo. Este contestó, sí, señor, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que su padre quería? El primero, contestaron ellos. Jesús les dijo, les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas van delante de ustedes hacia el reino de Dios, porque Juan fue enviado a ustedes a señalarles el camino de la justicia y no le creyeron. Pero los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí le creyeron
incluso después de ver esto, ustedes no se arrepintieron para creerle. ¿Ve que había que leer primero el texto anterior? Juan predicó, ¿y quiénes fueron los que se arrepintieron? Los recaudadores de impuestos. Y el Señor Jesús nos da información adicional. Dice que también en esa prédica las prostitutas también se arrepintieron. Y le dice a los fariseos, ellos, los recaudadores y las prostitutas van delante de ustedes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron su pobreza espiritual, quitaron su cara de soberbia y dijeron, Señor, vengo aquí porque soy un necesitado de ti. Los fariseos no tenían esa capacidad. Ellos se sentían, como decimos a lo tico, doña toda. Yo soy aquí el que anda sobre los demás. Yo no necesito un abrazo de nadie. Yo no necesito consejo de nadie. En el momento que nosotros sintamos esos, seríamos las personas más despreciables del mundo. Tenemos que volver a depender de Dios. ¿De qué estamos llenos? ¿De nosotros mismos o llenos de Dios? ¿De qué estamos llenos? El punto 1, lléveselo a casa. Reconocer nuestra pobreza espiritual es el inicio de nuestra dependencia de Dios. Dele el control a Dios. Suéltele su vida a Dios. No viva lo que Satanás le dice que viva, que nadie se meta con usted. Permita que Dios se meta con usted. El punto 2 que quiero compartir con usted: nuestro peso interior tiene que ser mayor que el peso exterior. Su fortaleza interior tiene que sobrepasar las fuerzas del exterior. Acompáñame a Mateo 14, 12 al 16. Mateo 14, 12 al 16. Dice, luego llegaron los discípulos de Juan el Bautista, es el que hace referencia aquí, y recogieron el cuerpo y le dieron sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Las multitudes se enteraron y lo siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron, este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús, denle ustedes mismos de comer. Llegan los discípulos de Juan y le dicen, Jesús, Juan murió. Juan fue decapitado. Tu amigo Juan está muerto. Aquel que te bautizó está muerto. Aquel que por denunciar el pecado de Herodes lo echaron a la cárcel está muerto. Aquel que dijo, viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el cual no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, está muerto. Aquel que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está muerto. Jesús, tu amigo, está muerto. Jesús se retira a un lado solo y tiene que digerir el trago amargo del cómo murió su amigo. Pero no podía perder de vista su misión. Inmediatamente dice que se compadeció de las multitudes, que sanó a los enfermos y les dicen, no despidan a la gente, denles de comer. Y después viene un milagro de la multiplicación del pan y el pez.
La fortaleza del Señor era tan grande, que podía superar un trago amargo porque Él sabía que tenía que seguir en el ministerio, pero a veces las circunstancias de la vida nos clavan en una silla, en una depresión, en una cama, porque nuestra fortaleza espiritual está muy débil, porque toda nuestra vida no hemos acudido todos los días a decir: Señor, estoy en la bancarrota espiritual y necesito estar lleno de ti. El Señor se hizo hombre, era un ser humano, tenía las mismas tentaciones que usted y yo. Él lo pudo hacer y Él nos inspira que si Él pudo, nosotros podemos, si dependemos del Padre. Si nos llenamos todos los días de Él. En medio de la triste noticia, Él no dejaba de pensar en las necesidades de los demás. Hay momentos de la vida en que tenemos pérdidas, pero hay personas que le dedican toda su vida a contemplar la pérdida, olvidando que siempre tenemos la posibilidad de ser llenos y que siempre alguien estará esperando para que vaciemos esa llanura en ellos. Nos ensimismamos en nuestros problemas. El Salmo 63:1, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que me gusta. El salmista dice: oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco, mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. La versión Reina Valera dice: mi carne te anhela. Imagínese el estado de relación que tenía el salmista con Dios, que decía que hasta aquello que no quiere te anhela. La carne que nunca quiere orar, la carne que solo quiere ver Netflix, la carne que solo quiere ver el fútbol, la carne que solo quiere salir a pasear, la carne que no le interesa orar, te anhela. Tiene ganas de orar. Yo no sé si a usted le confronta, pero a mí me confronta mucho lo que dice el salmista. Y me confronta mucho porque el salmista no era templo del Espíritu Santo, porque Jesús no había muerto. Venía el Espíritu sobre el profeta, decía la palabra y el Espíritu se iba, porque Cristo no había muerto. ¿Qué pasará cuando el Señor nos confronte en su tribunal y nos diga: usted fue lleno del Señor, usted por gracia podía acercarse a mí, pero usted nunca le dio la gana? ¿Qué pasará cuando nos ponga a la par del salmista, que sí decía: mi carne te anhela? ¿Qué pasará ese día? Eso no se logra de la noche a la mañana. El salmista tenía una vida de oración, una vida de todos los días decir: Señor, no puedo salir de esta casa sin orar. Yo tengo un lema: Señor, no puedo ser tan valientemente torpe de salir de mi casa sin orar. Todos los días necesitamos estar llenos de Dios. Y ese es el punto 3. Punto 2, su peso interior tiene que ser mayor que el exterior. Y le digo algo más en el punto 2 antes de ir al punto 3. Usted es cristiano en un mundo anticristiano. Usted, Dios le puso valores en un mundo que no comparte sus valores. Llegará el momento, y estamos muy cerca, donde no solo algunas cosas buenas serán llamadas malas, sino donde todo lo bueno será llamado malo. Eso es equivalente que llegará un momento que un sapricista llegará al estadio de la liga y él va a ser el único morado. ¿Qué le pasará en ese estadio? ¿Qué le pasará? Yo he ido como 3 veces al estadio en mi vida, y la primera vez que fui cometí una torpeza. Era un clásico en el Alejandro Morera. Yo estaba en el colegio, imagínense, hace tiempo. Evaristo Coronado metió un gol.
Y yo iba con una bandera de Saprissa al estadio de la liga. Yo nunca había ido a un estadio. Digo, esto es como la iglesia y los hermanitos me van a recibir. Bienvenido, él es una visita, tome asiento. Vea, yo antes había una práctica que yo creo que ya no se ve en los estadios. Cogían bolsas de orines y las echaban abajo. Yo no sé si alguien vivió eso, ¿alguien lo vivió? Y entonces estaba yo con la bandera de Saprissa ahí y siento el pelo mojado. Perdimos 2-1 y no le puedo decir las sandeces que me dijeron que hiciera con la bandera que llevaba. La dejé botada. Yo creo que a muchos creyentes hoy que realmente predican el evangelio van a ser insultados como ese pobre morado que estaba ahí en el estadio de la liga. Porque cuando usted le dice a la gente, usted ni yo transformamos a nadie, pero tenemos una misión de decir la palabra. Y cuando usted le dice a las personas de unión libre, eso es pecado. Usted tomará la decisión que quiera. Mi deber es decirle, usted está en pecado. Pero mi deber de decirle no es porque yo quiero que se condene, es que yo quiero que usted reaccione, porque Dios lo hizo usted para ser salvo, no para ser condenado. Y usted va a caer mal. Y posiblemente sea odiado. Y su fortaleza interior tiene que estar muy fuerte para vencer la fuerza exterior. Para que aunque a usted lo traten mal, usted el día siguiente vuelva a tener las ganas de volver a anunciar la palabra. Tenemos que estar preparados. Pobre en espíritu. 3, no viva de la llenura de ayer. Hoy tenemos que ser llenos. Yo conozco mucha gente que me dice, y en algún momento hasta yo lo he hecho, viera Dios cómo me usaba antes. Usted no sabe lo que era yo era una bomba espiritual. Yo iba a un lugar y estallaba y impactaba a todo el mundo. Todo el mundo estaba embarrado de mi espiritualidad, pero hoy no hacen nada. Tengo una compañera en el trabajo, se llama Ana. Espero que Ana no esté oyendo la transmisión de YouTube. Y si no, ella sabe que tuvimos esta conversación. Y ella es una señora de 57 años. Pero Ana trabaja más o rinde más que 3 carajillos de hoy juntos, con el perdón de los carajillos que estamos aquí. 3 veces más. Es una 4x4 de verdad. Es de aquellas que llega alguien y quiere hacer la realidad del sueño de tener casa propia. Fue a todas las agencias, a las sucursales y le dijeron, usted no califica. Pero ella le dice, bueno, no califica, pero tiene estas posibilidades porque cuando uno tiene un sueño no se rinde. Es ese tipo de colaborador que lo llena a uno oír. Pero un día llega y me dice, jefe, he perdido las ganas, el entusiasmo. Y yo le dije, ya lo había notado. Pero no me había metido con ella porque digo, Ana está en un enfoque, ahorita me pensiono. Tal vez ya ella se ve fuera del banco. Entonces decía, voy a tratar de que asimile eso y no la voy a presionar estos últimos 3 años. Entonces ella me cuenta la historia de un par de compañeros de otros lados donde vio la vagancia que había visto. Y yo dije, yo poniéndole con 57 y veo 2 millennials que solo criticar, pero no impactan en la vida de nadie. Y empieza a darme toda la retajila, lo cual tiene razón. Y le dije, Anita, recuerde, de esa institución nadie se va a acordar de cómo usted empezó. Usted va a ser recordada de cómo usted terminó. Si usted termina bien, será recordada bien. Pero si al final usted tuvo una vida de ser un 4x4 y al final usted empezó o terminó rindiendo como un velocípedo, así va a ser recordada.
Ella al día siguiente, decía yo ayer en la enseñanza de ayer, que me arrepentí de haberle dicho eso, porque ahora está súper intensa. Jefe, tengo esos clientes y tengo esto y ahora esto, y yo necesito que usted se apure también. Desperté el monstruo nuevamente. Pero esto me hace meditar a mí, no es los que empiezan la carrera, es quienes podamos terminar la carrera. Y para poder terminar la carrera, usted no puede dejar de seguir corriendo. A veces viene alguien y hace mala cara y dice, no vuelvo a la iglesia porque me hicieron mala cara. No vuelvo a la iglesia porque el pastor me vio y no me saludó. No voy a la iglesia, como decía ayer, porque el hermano del parqueo, que tienen a cargo los parqueos, me dijo que parqueara aquí y a mí no me dio la gana y fui a parquear allá, entonces me hizo ojos de huevo tibio. Por tonterías dejamos de hacer la obra. Por tonteras. No hay justificación delante de Dios. No viva de las glorias pasadas. Pablo en sus cartas pastorales le indica a Timoteo sus responsabilidades para permanecer lleno, tales como pelea la buena batalla, mantén la fe y una buena conciencia, esmérate por seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, cuida bien lo que se te ha confiado, aviva la llama del don de Dios que recibiste, con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. La gracia nos da el boleto de ir, pero la responsabilidad de seguir en este reino es suya y mía. Pablo le está diciendo a Timoteo, un carajillo que ya era pastor de la iglesia de Éfeso, no se descuide ni una vez, cuídate de ti mismo, huye de las pasiones juveniles. Si siente tentación con una mujer, corra, no pruebe para ver qué tan fuerte es, si se la aprieta o no se la aprieta. Salga corriendo. Si Pablo le dice, haz todo esto como soldado, usted y yo estamos llamados a ser creyentes o a ser soldados de Jesucristo. ¿O solo era para Timoteo? Dios viene por su ejército. Dios viene por soldados. Ahora estábamos en una charla con Arturo Barrientos, que es el director de Casa Viva. Y él decía y nos hablaba del síndrome del telespectador. Y él decía, el síndrome del telespectador es que usted ve un programa y ve una noticia fea y usted se compadece y siente, ay pobrecito, lo mataron, pero usted apaga el tele y se le olvidó. Pero el que está en el campo de batalla llega a la casa, ve el cuadro y empieza a orar, porque aquello le impactó el alma, no solo la vista. No puede cambiar el tele, no puede apagar el tele, porque él es un participante del reino. Él vio y adquiere una sensibilidad que nadie puede tener. No es lo mismo ver que hacer. No es lo mismo, qué lindo los hogares que acogen un niño, que usted se meta y acoja a un niño. No es lo mismo. Jamás. Que lo diga doña Hilda que lleva 7. Jamás. No es lo mismo su tema de oración. Dios nos llenó de gracia y nos dijo, den ustedes de gracia. Marcos 1, 32 al 39. El Evangelio de Marcos 1, 32 al 39 dice: al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: todo el mundo te busca, vamos de aquí,
respondió Jesús, a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. Así que recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a demonios. Jesús la tarde anterior había sanado demonios. Al día siguiente él sabía que liberado demonios. Al día siguiente él sabía que tenía que hacer lo mismo, y como tenía que hacer lo mismo, se levantaba de madrugada y se ponía a orar. Porque él tenía que ir lleno del Espíritu Santo. Y el día siguiente él había vaciado su copa llena en todos los enfermos, en todos los endemoniados. Y ahora al día siguiente él tenía que volver a llenar su copa para vaciarse en otros. ¿Para qué quieres estar lleno? ¿Para qué quiere usted la llenura del Espíritu Santo? ¿Para usted o para vaciarse en otros? ¿Para qué? ¿Para qué quieres ese milagro? ¿Para usted o para que alguien salga beneficiado? ¿Para qué? ¿Para qué se trata nuestra vida en la tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es el propósito de Dios para nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y el último punto es: trascienda en su concepto de riqueza. La verdadera riqueza es el reino de los cielos. La verdadera riqueza es el reino de los cielos. Y termino con Romanos 8, 16 al 18. Hablando del apóstol Pablo. Cita Pablo: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, yo quiero que usted lo repita, dígaselo al que está a la par. Pues si ahora usted sufre con Él, si ahora usted sufre con Él, también vas a tener parte con Él en su gloria. Solo nos gusta aprendernos las segundas partes. O pregúntele: ¿quiere usted participar con Dios en su gloria? Sufra con Él. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es imposible en el reino quitar la cruz. Es imposible dejar de sufrir. Usted tiene que ir a lugares donde nadie lo va a querer. Una vez alguien me dijo: ¿qué pasa? Ya no quiero hablarle a una persona porque yo lo veo mal encarado y todo, y cuando le hablo algo, pela los dientes, se infla los cachetes, me ignora. Y la respuesta mía es: usted no sabe las meditaciones que ese hombre está recibiendo adentro cuando usted le dice. En algún momento yo conté aquí que mi abuela era pandereta, pero pandereta. Mi abuela guanacasteca, usted me ve a mí blanquillo, pero mi abuela era bien cholita, de Santa Cruz, Guanacaste. Y entonces todos los días a las 4 de la mañana ahí estaba dándole la señora, y mi papá se levantaba y mi abuela ponía un programa cristiano, y mi papá: qué pereza tener esa vieja aquí, estar oyendo eso todos los días. Supuestamente mi papá era creyente. Entonces mi abuela se ponía a cantar una canción. Aquí una vez lo conté, una vez que me tocó enseñar con megáfono porque se había ido la luz. Y mi abuela cantaba: la sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo malo que hay en ti. Claro, mi tata dice: esta vieja se está metiendo conmigo, esa vieja me está cantando a mí. ¿Sabe qué? Mi abuela murió de cáncer, y el único que la acogió de 10 hijos fue mi papá. En su casa le compraba las inyecciones de alimento,
la transportaba en el carro de él. Y ahí pasó sus últimos días. Porque en medio de su rechazo, ¿por qué dijo la palabra? El que dijo no, pero después lo hizo, esos entrarán en el reino. Hay muchos que dicen amén, aleluya, gloria a Dios, qué palabra, y nunca hicieron ni papa. Y hay algunos que usted nunca dio un 5 por ellos, y al final son los que van a entrar. Tenemos que sufrir con él. El Sermón del Monte expone exigencias altísimas que no podríamos decir con simpleza y ligereza. Es más, este sermón, más que a la multitud, está dirigido a aquellos que ya han caminado con él. No es para oyentes, es para discípulos, para aquellos que desean ser usados por el Señor. La palabra dichoso no está ligada a un grado pasajero o estacional de felicidad, más bien es un estado consistente de felicidad, de bendición, relacionado con el tipo de recompensa que nos da el texto. La bendición dirigida a ser perpetua, eterna, y no una bendición efímera, sino una bendición consistente. Solo imagínese la diferencia en que va a venir un tiempo que no tendrá mala situación. A decirte, vendrá un tiempo donde nunca pasarás mala situación. Es cuando la felicidad deja de ser subjetiva para ser objetiva. Y alguien dijo por ahí, la forma de elevarnos en el reino es hundiéndonos a nosotros mismos. El reino de los cielos se tiene asegurado por lo que hizo Dios en la cruz, Jesús en la cruz, pero es nuestra responsabilidad buscarle todos los días. ¿Me permite contarle una última historia antes de orar? No se vaya. La gente que siguió a Jesús tenía hambre y no se iba cuando oía su palabra, este mismo sermón. Deje que los alimentos aguarden un poco. Hace un tiempo atrás, yo contaba ayer que a mí me gustaba nadar. Y aprendí a nadar de verdad. Y en las rutinas nadaba 5 kilómetros. Todos los días a las 4 de la mañana en la piscina de Plaza Víquez, en el equipo máster de San José. Y nadaba consistentemente, evidentemente ya no. Decía yo ayer que ya parezco el muñeco de la Michelin, ¿lo ha visto? Y nadaba consistentemente y yo me motivaba, iba a las competencias y Dios en su misericordia me permitió ir a competir afuera a Brasil una vez. Y todas las competencias eran sábado y domingo. Ya yo me estaba congregando en Vida Abundante del Sur, a principios cuando habíamos llegado, y yo faltaba a la iglesia porque había competencia. Porque para mí eso era lo que me gustaba. Un día, también lo conté aquí alguna vez, no sé si a ustedes, un día vamos a una competencia en aguas abiertas, creo que fue en Playa Hermosa, en Guanacaste, y suena la competencia y yo llego nadando y voy nadando y voy nadando y voy nadando. Y en las competencias de aguas abiertas, para quienes han hecho triatlón, digamos que aguas abiertas es mucho más la distancia de los que nada un triatlonista, porque solo aguas abiertas. Entonces hay pruebas de 3,000, 5,000, 7,500 y 10,000 metros. Y yo estoy nadando y usted ve la boya como un alfiler y usted nada y nunca crece la boya y nunca crece, dice nunca voy a llegar a la primera, y son varias. Y yo, qué raro, pero ya yo llevo 1 hora de nadar y nunca vi una boya. Y llego, nado y no veo la boya, tan largo la pusieron. En eso me detengo, empiezo a mantenerme a flote y veo a todos los extremos y no veo línea de playa. Estoy desorientado. Veo al norte, hay mar, veo al sur, hay mar, veo al oeste, hay mar, veo al este, hay mar. ¿Y ahora para dónde agarro? Después me di cuenta que de la primera boya, que estaba a 1 kilómetro de profundidad, me había ido 1 kilómetro más. Ni los barquillos se veían.
Yo ahí oro. Y yo no sé por qué no pensé en mis hijos y yo dije, Señor, la única oración que dije, Señor, cuida mi vida, cuida a mi esposa, que no le falte nada. No oré por mis hijos. No me pregunte por qué. Espero que ellos no les dé una raíz de chayote por eso. Pero yo nada más dije, Señor, cuida a mi esposa. En ese momento que yo estaba entregando el alma ya, literalmente, porque cuando usted va a esas competencias hay kayakistas, no les crean, son pura paja, no cuidan a nadie. Yo alzaba la mano y sea tan bárbaro. En eso que estoy entregando el alma, Dios es mi testigo. Él y yo sabemos lo que yo viví ahí. Veo una puntita de alfiler, así, una pelotita así. Y dije, Señor, gracias por ese rezagado. Era un competidor, pero así a lo largo, como cuando usted ve la línea de mar. Y yo me aferré a esa esperanza y empecé a nadar. Cuando usted está en el mar y ya se siente así, le entra un estado de ansiedad que le quita a usted las fuerzas, aunque tenga condición física y sepa nadar. Y empecé y llegué sin fuerzas. Y todavía el entrenador mío, el infelicísimo, le dice a mi esposa, él está entrenado para salir. Es la única competencia que llevé a mi mamá. Y me dijo, nunca más me vuelva a traer algo así. Cuando yo llegué a la orilla, no podía levantar mis piernas porque estoy así. El Señor habla a mi corazón. Nunca más deja congregarse por venir a esto. Aprendió la lección. Nunca más vuelva a dejar de congregarse. Entonces empecé a ejercitarme espiritualmente y es evidente que me descuidé físicamente. Pero entendí que con Dios no se negocia, que yo soy salvo por gracia y me debo a otros a darles gracia también. Pongámonos de pie, por favor. Si usted es alguien que nos visita por primera vez, créame que este mensaje enteramente no era para usted. Lo que sí es para usted es que Dios le ama y lo quiere llenar. Es que Dios quiere decirle, ya no viva independientemente, dé pasos de fe conmigo. Ya no sea tan valiente de caminar solo. Y si usted es de casa y ya recibió el Señor, Dios le dice, sea parte del reino, no sea un espectador. Yo te quiero llenar para que usted se pueda vaciar en otros. Si usted es una de las personas que siente que ha fallado en esto, igual que yo, le invito a que levante su mano. Cuando usted levanta su mano, usted reconoce y le dice al Señor, soy pobre en espíritu. Imagínense que el Señor, después de sanar enfermos, al día siguiente levantó la mano y oró. ¿Quiénes somos nosotros para no levantar? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, con toda humildad venimos delante de tu presencia a reconocer que estamos en la bancarrota espiritual y reconocer, como dice el Evangelio de Juan, que separados de ti nada podemos hacer. Hoy venimos, Señor, para decir, como dijo el salmista, que mi copa esté rebosando, Señor. Abre mis ojos. Genera en mí, Señor, una pasión por buscar tu rostro. Ayúdame a valorar el milagro de la cruz y ayúdame a entender realmente qué es tu gracia. Padre, lléname, porque tú me has llamado a este lugar, porque tú me has llamado, Señor, a impactar la vida de los necesitados. Tú no me llamaste solo a venir a sentarme un domingo por la mañana. Tú me has llamado, Señor, a ser partícipe activo del reino. Señor, si aquí hay personas que han sufrido una pérdida de alguien, llénales. Y la vida continúa. Pero, Señor, consuela los corazones.
Si aquí alguien dejó de servir porque se fue enojado con una iglesia, con alguien, en el nombre de Jesús, recuerda a quién sirves. No le sirves a un hombre, le sirves a Él. Si hay alguien aquí que siente que no puede seguir adelante, dígale al Señor: efectivamente no puedo seguir adelante. Por eso pido que me llenes de ti. Ya estoy cansado de estar lleno de mí mismo, de mí misma. Lléname de ti, Señor. Padre, yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Llénalos, Señor, de tu presencia, de tu poder, de tu unción, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra, Señor. Amén y amén. Hermanos, que Dios me los bendiga. Que el Señor los lleve en paz a su casa.